En este vídeo, nos adentraremos en el estremecedor mundo de las mujeres que han cometido crímenes atroces y en las intensas reacciones que muestran cuando se enfrentan a la realidad de una cadena perpetua. Desde brutales asesinatos hasta devastadores actos de violencia, estas mujeres han dejado un rastro de destrucción a su paso. Acompáñenos en la exploración de las mentes oscuras y retorcidas de estos peligrosos individuos y sea testigo de las dramáticas escenas que se desarrollan en los tribunales durante su sentencia. Alison Bennett. En los oscuros entresijos del mundo de la droga, Alison Bennett y Joseph Carroll se vieron envueltos en una red de engaño y tragedia. Sus acciones tendrían consecuencias de largo alcance, que desembocaron en una sobredosis mortal que se cobró la vida de Michael Burnett Jr. Todo empezó con su participación en la venta de drogas mezcladas con fentanilo, una sustancia potente y muy peligrosa que ha asolado comunidades de todo el país. El fentanilo, un opioide sintético, es conocido por su extrema potencia, a menudo entre 50 y 100 veces superior a la de la morfina. Las consecuencias de su uso indebido pueden ser mortales, como se demostró trágicamente en este caso. Bennett y Carroll, movidos por la codicia y el afán de lucro, estaban dispuestos a poner vidas en peligro en su propio beneficio. Actuaban en la sombra, explotando la vulnerabilidad de quienes luchaban contra la adicción. Sus acciones fueron un duro recordatorio del devastador impacto que el tráfico de drogas puede tener en las personas y las comunidades. Pero sus actividades ilícitas se detuvieron cuando sus drogas provocaron una sobredosis mortal. La víctima, un joven cuya vida se vio truncada por sus crueles acciones, se convirtió en un trágico símbolo de los peligros que acechan en el tráfico de drogas. Cuando las autoridades se enteraron de su implicación, Bennett y Carroll fueron rápidamente detenidos y llevados ante la justicia. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, ya que la fiscalía presentó un caso convincente contra ellos, destacando el inmenso daño que habían causado. Durante el juicio, se tuvo en cuenta la cooperación de Bennett y su participación en un programa de recuperación de adicciones. Aunque no la absolvió de sus delitos, influyó en el proceso de sentencia. Como resultado, Bennett fue condenada a 8 años de prisión, lo que demuestra que se valoró su voluntad de enfrentarse a sus actos y buscar la redención. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de emociones, mientras la familia de la víctima lidiaba con su pérdida y los acusados se enfrentaban a las consecuencias de sus decisiones. El impacto de sus actos resonó a lo largo de todo el proceso, sirviendo de crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias del tráfico de drogas. El caso de Alison Bennett y Joseph Carroll arroja luz sobre las vidas perdidas y las familias destrozadas por las acciones de quienes se guían por la codicia y el desprecio por la vida humana. A medida que continuamos nuestro viaje a través de las historias de mujeres peligrosas que reaccionan ante las cadenas perpetuas, su caso se erige como un inquietante ejemplo de las devastadoras consecuencias que pueden derivarse del afán de lucro a cualquier precio. Diana Lovejoy. En el ámbito de las amargas batallas por la custodia y las relaciones destrozadas, la historia de Diana Lovejoy se erige como un escalofriante testimonio de hasta dónde pueden llegar algunos individuos para hacerse con el poder. Sus acciones alterarían para siempre las vidas de los implicados y dejarían un impacto duradero en los tribunales. El matrimonio de Lovejoy se había derrumbado y ella se encontró atrapada en una amarga disputa por la custodia con su exmarido, Greg Mulvihill. Llena de ira y desesperación, urdió un siniestro plan para eliminarlo de su vida de una vez por todas. Lovejoy se las arregló para que un instructor de armas, Weldon McDavid Jr., disparara a su exmarido durante lo que se suponía que iba a ser una reunión para discutir su batalla por la custodia. La sala del tribunal no salía de su asombro a medida que se iban desvelando los detalles de este calculado complot. Llegado el momento, McDavid disparó su arma, pero Mulvihill logró escapar con vida, aunque con heridas graves. El intento fallido de homicidio conmocionó a la comunidad y preparó el terreno para un dramático enfrentamiento en los tribunales. Durante el juicio, las pruebas contra Lovejoy fueron abrumadoras. La acusación presentó un caso convincente, destacando la premeditación y la sangre fría de sus acciones. La sala se llenó de tensión mientras el jurado deliberaba, sabiendo que el resultado determinaría el destino de Lovejoy y McDavid. Finalmente, se emitió el veredicto, y Lovejoy fue declarada culpable de conspiración para cometer homicidio e intento de homicidio, con una condena de 26 años a cadena perpetua. El peso de la condena fue demasiado para Lovejoy, que se derrumbó en la sala del tribunal, una manifestación física de la confusión emocional que la había consumido. La dramática escena se desarrolló ante los ojos del juez, el jurado y los espectadores, dejando una huella indeleble en el proceso. El colapso de Lovejoy
sirvió para recordar la gravedad de sus crímenes y el impacto que tuvieron en las vidas de los implicados. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de emociones mientras Greg Mulvihill y sus seres queridos lidiaban con las secuelas del intento de asesinato. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, recordarían para siempre la traición de Lovejoy. El caso de Diana Lovejoy es un escalofriante recordatorio de hasta dónde pueden llegar algunas personas para satisfacer sus propios deseos. Arroja luz sobre los oscuros entresijos de las batallas por la custodia y el potencial de violencia que puede surgir cuando las emociones se desbordan. Diana Lovejoy tendrá mucho tiempo para reflexionar sobre sus indiscreciones. Bonnie Duarte. La imprudente decisión de Bonnie Duarte de ponerse al volante en estado de embriaguez alteró para siempre la vida de 3 adolescentes inocentes, así como la suya propia. Una fatídica noche, la falta de juicio de Duarte provocó un devastador accidente de tráfico que se cobró las vidas de Dylan Mack, Brooke Hawley y Albert Rossi Jr. Durante el juicio, la sala se convirtió en un sombrío escenario para la expresión de un dolor y una pérdida inimaginables. Parecía que la sobriedad que Bonnie no tenía la noche del accidente la acompañaba ahora con toda su fuerza. A medida que se iban desvelando los detalles del accidente en la sala del tribunal, el ambiente se iba cargando de tristeza. Los seres queridos de las víctimas, con los rostros marcados por el dolor, subieron al estrado para compartir sus desgarradoras historias de pérdida. Sus palabras resonaron en la sala, pintando un cuadro vívido de las vidas robadas. Madres y padres hablaron de los sueños de sus hijos, de las risas que una vez llenaron sus hogares y del vacío que ahora consume sus vidas. Los hermanos relataron con lágrimas en los ojos los recuerdos que compartían, ahora manchados para siempre por la ausencia de sus queridos hermanos y hermanas. Los amigos se esforzaban por encontrar palabras para expresar la profundidad de su dolor, sus vidas alteradas para siempre por el vacío que habían dejado atrás. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de emociones, como la ira y la tristeza mezcladas con el deseo de justicia. El impacto en las vidas de las víctimas y la magnitud de su pérdida eran palpables, dejando una huella indeleble en todos los presentes. Cuando llegó el momento de la sentencia, el juez se enfrentó a la difícil tarea de equilibrar el castigo con el reconocimiento del daño irreparable causado. La gravedad de la situación pesaba en la sala, mientras los seres queridos de las víctimas contenían la respiración, esperando una sentencia que reflejara la magnitud de su pérdida. Bonnie Duarte escuchó cómo el juez dictaba una sentencia de 51 años a cadena perpetua. El peso de sus actos y el dolor que había infligido a las familias de las víctimas eran evidentes en la sala. La sentencia sirvió para recordar que las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol van mucho más allá de la tragedia inmediata y alteran para siempre las vidas de quienes quedan atrás. La sala, antes llena de expresiones de dolor y pérdida, tenía ahora una sensación de cierre. Los seres queridos de las víctimas, aunque marcados para siempre por una pérdida inimaginable, encontraron consuelo sabiendo que se había hecho justicia. El caso de Bonnie Duarte es un duro recordatorio de las devastadoras consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. Pone de relieve la importancia de tomar decisiones responsables y el impacto de largo alcance que un solo momento de imprudencia puede tener en la vida de innumerables personas. Por desgracia, no hay forma de volver atrás en el tiempo y sus actos imprudentes, así como las consecuencias de los mismos, son una dura realidad con la que tendrá que vivir el resto de su vida. Shelby Isaac. A continuación, tenemos a Shelby Isaac, cuya participación en una disputa sobre tejidos para el cabello se intensificó hasta convertirse en un horrible acto de violencia que cegó 3 vidas. Shelby Isaac se había reunido con Eddie Tate II para comprar $250 en paquetes de tejidos para el cabello y más tarde le volvió a llamar para concertar otra reunión alegando que quería comprar más. Cuando Tate se presentó con su novia embarazada, Edwina Thomas, Shelby procedió a disparar contra su coche, matando a Tate, a Thomas y a su bebé nonato. En el juicio, la sala se convirtió en un campo de batalla de relatos contradictorios, con los familiares de Shelby Isaac proclamando su inocencia en medio del peso de las pruebas en su contra. La disputa entre Isaac y las víctimas empezó como un asunto aparentemente trivial, pero pronto se descontroló. Los ánimos se caldearon y lo que debería haber sido un simple desacuerdo se convirtió en un enfrentamiento mortal. Durante el juicio, la acusación presentó un caso convincente, reconstruyendo meticulosamente los acontecimientos que condujeron a los tiroteos mortales. Las pruebas contra Isaac eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas. La sala del tribunal se llenó de tensión a medida que se iban desvelando los detalles del crimen. Sin embargo,
Ante el cúmulo de pruebas, los familiares de Isaac proclamaron incondicionalmente su inocencia. Creían que había sido acusada injustamente y que se había distorsionado la verdad. Su apoyo inquebrantable a la acusada creó una división palpable en la sala, ya que las emociones estaban a flor de piel en ambos bandos. A medida que avanzaba el juicio, las versiones enfrentadas chocaban, dejando al juez y al jurado la difícil tarea de discernir la verdad. La sala se convirtió en un campo de batalla de argumentos y contraargumentos, mientras la defensa luchaba por poner en duda los argumentos de la acusación. Sin embargo, al final, las pruebas hablaron por sí solas, y Shelby Isaac fue declarada culpable de homicidio en segundo grado. El peso del veredicto flotaba en el aire, mientras la realidad de que iba a ir a la cárcel parecía imponerse por fin. En estado de shock, jadeó y se desmayó en la sala del tribunal. Sin embargo, el juez no se inmutó y continuó leyendo el veredicto contra ella. Shelby Isaac y su familia lucharon por asimilar el veredicto. Su familia siguió proclamando su inocencia, convencida de que no se había hecho justicia. Exclamaron allí mismo, en la sala del tribunal, creando una sensación de tensión y malestar. Incluso una vez concluido el caso, siguieron proclamando su inocencia. Shelby Isaac sigue cumpliendo su condena de 30 años por las muertes que causó. Shayna Hoovers. En un caso que conmocionó a los tribunales, Shayna Hoovers fue acusada de un atroz acto de violencia. Su novio fue víctima de un ataque calculado y a sangre fría, que le valió una condena acorde con el delito. La relación entre Hoovers y su novio había sido tumultuosa, marcada por una serie de rupturas y reconciliaciones. Pero aquel fatídico día, su volátil dinámica dio un giro siniestro que culminó en un espeluznante acto de traición. Al parecer, su novio, Ryan Poston, había decidido que había terminado y que la relación había llegado a su fin. Había decidido que se había acabado, y por fin seguía adelante con su vida. Hoovers, sin embargo, no tenía la misma idea en mente, y decidió que si ella no podía tenerle, nadie más lo haría. Armada con una pistola, disparó a su novio varias veces, acabando con su vida en un calculado acto de violencia. La sala del tribunal no salía de su asombro a medida que se iban desvelando los detalles de este crimen a sangre fría, que ofrecía una imagen escalofriante de hasta dónde estaba dispuesta a llegar Shayna Hoovers. Durante el juicio, el juez describió el crimen como a sangre fría, haciendo hincapié en la premeditación y la falta de remordimiento mostrada por Hoovers. La sala se llenó de una mezcla de conmoción y horror a medida que se asimilaba la gravedad del crimen. Las pruebas presentadas contra Hoovers eran irrefutables y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. La sala se convirtió en un escenario en el que la acusación presentó un caso convincente, destacando la naturaleza calculada del ataque y el devastador impacto que tuvo en los seres queridos de la víctima. A medida que se desarrollaba el juicio, la sala se llenaba de tensión, mientras la defensa intentaba poner en duda los argumentos de la acusación. Pero el peso de las pruebas contra Hoovers resultó insuperable, y finalmente fue declarada culpable. La propia vista de sentencia se retrasó varias veces para que la defensa pudiera revisar las declaraciones de las víctimas y se pudieran hacer aclaraciones sobre el informe de investigación previo a la sentencia. La sentencia del juez reflejó la gravedad del delito, ya que Hoovers fue condenada a cadena perpetua por el crimen. Mientras que Shayna Hoovers estaba claramente entristecida por esta sentencia, el resto de la sala se llenó de una mezcla de alivio y dolor, mientras los seres queridos de la víctima lidiaban con la pérdida de su querido miembro de la familia y la justicia que finalmente se había hecho. Camilla Gamet. En un caso que parecía bastante similar al de Shayna Hoover, Camilla Gamet también fue acusada de perpetrar uno de los homicidios más espeluznantes de los que el juez había sido testigo. Su novio fue víctima de un acto de violencia brutal y desenfrenada, inesperado. La relación entre Gamet y su novio había estado marcada por un historial de violencia y volatilidad. Pero aquel fatídico día, su tumultuosa dinámica alcanzó un horripilante clímax, cuando en un arrebato de ira, Gamet desencadenó un brutal ataque contra su novio, causándole heridas mortales. Ella le había atacado con múltiples armas, entre ellas una sartén, una lámpara de pie, una mesa auxiliar y un cuchillo largo. Durante el juicio, el juez, visiblemente conmocionado por la brutalidad del crimen, lo describió como uno de los homicidios más espeluznantes que había presenciado. Los detalles del crimen eran espeluznantes y daban una imagen de violencia desenfrenada y desprecio absoluto por la vida humana. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de horror y tristeza a medida que se asimilaba la gravedad de la situación. Las pruebas presentadas contra Gamet eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. La acusación describió los hechos de forma vívida, destacando la brutalidad y la falta de remordimientos de Gamet.
A medida que avanzaba el juicio, la sala se convertía en un escenario en el que la fiscalía presentaba un caso convincente, haciendo hincapié en la gravedad del crimen y el devastador impacto que tuvo en los seres queridos de la víctima. El peso de las pruebas contra Gamet era insuperable y finalmente fue declarada culpable. La sentencia del juez reflejó la naturaleza atroz del delito, ya que, tras expresar lo horrible que era el crimen, dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, incluso cuando se enfrentaba a una cadena perpetua, Camia parecía no tener remordimiento alguno. Puso los ojos en blanco y se burló de la familia de su novio. Enfadado, el juez arremetió contra Camia diciéndole que esperaba que muriera en la cárcel y que, si el Estado permitiera la pena de muerte, la condenarían a ella en lugar de a cadena perpetua. Jennifer Mee. En un caso que captó la atención nacional, Jennifer Mee se encontró en el centro de un espeluznante crimen que acabó con la vida de un hombre. Su implicación en un robo que salió mal la llevó a ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, alterando para siempre el curso de su propia vida. Jennifer Mee atrajo por primera vez la atención de los medios de comunicación cuando apareció en varios programas por su grave caso de hipo. Se hizo tan popular que se la conoció como la chica del hipo y recaudó dinero para el tratamiento, así como atención pública y escepticismo por su enfermedad. Su popularidad disminuyó tras curarse del hipo. Sin embargo, Mee volvería a ser el centro de atención, esta vez por un motivo más siniestro. En 2010, tomó una serie de malas decisiones y cayó en la delincuencia. En un intento desesperado por conseguir seguridad económica, se vio envuelta en una trama de robo que tendría consecuencias de largo alcance. El malhadado robo dio un giro trágico cuando se saldó con la muerte de un hombre inocente. Quedó con un joven de 22 años, al que había conocido por internet. Invitó al hombre a una casa vacía, donde tenía la intención de robarle sus pertenencias. Cuando el hombre llegó, Jennifer Mee y dos de sus amigos le robaron menos de $50. En el proceso de robarle, dispararon al hombre, matándolo. Como cómplice del crimen, Mee fue acusada de asesinato. Durante el juicio, la sala se llenó de un sentimiento de tristeza e incredulidad. Jennifer Mee parecía arrepentida de sus actos, pero ya era demasiado tarde para enmendarlos. Lo que había empezado como un intento equivocado de conseguir un golpe rápido se había convertido en un acto de violencia sin sentido. Las pruebas contra Mee eran contundentes, y la fiscalía hizo un buen trabajo mostrando al tribunal las pruebas que habían reunido sobre las intenciones de Mee, así como describiendo los acontecimientos que se desarrollaron, destacando el papel de Mee en el robo y el trágico desenlace que siguió. El jurado, tras un juicio muy convincente, emitió un veredicto de culpabilidad. A continuación, se dejó en manos del juez la determinación de la pena que debía imponerse a Mee. El juez reconoció la gravedad del delito y el daño irreparable causado. Mee fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, una decisión que retumbó en la sala. El impacto de la sentencia fue palpable, ya que los seres queridos de Mee y la familia de la víctima se sintieron desgarrados y aliviados respectivamente. Puede que Jennifer Mee supusiera que recibiría un tirón de orejas, pero la nueva realidad era definitivamente una que no esperaba. Sigue cumpliendo su condena en el centro penitenciario de Lowell, en el condado de Marion, Florida. Sandra Lane. En un caso que sacó a la luz los oscuros entresijos de la dinámica familiar, Sandra Lane se encontró en el centro de una tragedia desgarradora. Un altercado físico con su propio nieto dio un giro fatal, lo que le valió una condena de un mínimo de 22 años de prisión. La relación entre Lane y su nieto había estado plagada de tensiones y conflictos. Sin embargo, un día alteraría su vida para siempre y provocaría su muerte. El 18 de mayo de 2012, Sandra y su nieto estaban discutiendo. Durante el altercado, las emociones se desbordaron y en un momento de intensa agitación, Lane tomó una decisión fatídica. Cogió un arma y disparó, alterando para siempre el curso de la vida de su nieto y la suya propia. Jonathan Hoffman, la víctima, hizo una llamada desesperada al 911, informando de que le habían disparado. Mientras pedía ayuda, Lane seguía disparando. Cuando la policía llegó al domicilio, Jonathan Hoffman había muerto. Sandra Lane se entregó inmediatamente y confesó el asesinato. Los detalles del incidente quedaron al descubierto en la sala del tribunal, pintando el cuadro de una familia destrozada por la violencia y la tragedia. El ambiente estaba cargado de tristeza a medida que se iba comprendiendo la gravedad de la situación. El caso era especialmente delicado, ya que tanto el agresor como la víctima eran miembros de la familia. La confesión de Sandra fue bastante convincente y una parte importante de los argumentos del fiscal contra ella.
A medida que avanzaba el juicio, la sala se llenaba de una mezcla de emociones, mientras la defensa intentaba aportar contexto y arrojar luz sobre las complejidades de la dinámica familiar. Sin embargo, el peso de las pruebas contra Lane resultó insuperable y finalmente fue declarada culpable. El juez, ante la difícil tarea de dictar sentencia, reconoció la tragedia que se había desencadenado en el seno de la familia. Lane fue condenada a un mínimo de 22 años de prisión, una decisión que conllevaba el peso de la pérdida y las consecuencias de sus actos. El caso de Sandra Lane sirve de inquietante recordatorio de la fragilidad de las relaciones familiares y del potencial de violencia cuando las emociones se desbordan. Arroja luz sobre la importancia de buscar soluciones pacíficas y las devastadoras consecuencias que pueden derivarse cuando los conflictos alcanzan proporciones tan trágicas. Sin embargo, para Sandra Lane ya era demasiado tarde para aprender esa lección. Kai Andrea Cook. En un caso marcado por giros inesperados y complejidades jurídicas, Kai Andrea Cook se encontró ante la posibilidad de ser condenada a cadena perpetua. Cook no era nueva en el sistema de justicia penal. Había sido detenida y acusada de robo de coche en 2017, cuando ella, aún estudiante de secundaria, decidió robar a un hombre con su novio de entonces. Mientras intentaban robar a la víctima, su novio le disparó, hiriéndole de gravedad. Kai Andrea Cook fue detenida por el crimen y pasó a disposición judicial. Mientras se celebraba el juicio, su abogado aseguró a ella y a su familia que no iría a la cárcel, sino que quedaría en libertad condicional. Las seguridades de su abogado la hicieron sentirse confiada y no esperaba nada diferente. Sin embargo, cuando se enfrentó al juez para dictar sentencia, fue condenada a 20 años. Su reacción de conmoción en la sala mientras se leía la sentencia se hizo viral, y la gente se compadeció de ella. La atención que suscitó la sentencia acabó por ayudarla, y dos nuevos abogados, Steven Robinson y Kelvin Daniels, se hicieron cargo de su caso de forma gratuita. A Cook se le permitió retirar su declaración anterior porque había esperado la libertad condicional basándose en lo que le había dicho el abogado. El juez estaba convencido de que le habían hecho creer erróneamente que le iban a imponer una pena más leve. Ahora, ella y sus nuevos abogados tendrían que rehacer su caso. Su nuevo equipo de defensa luchaba por conseguir un resultado más favorable, con la esperanza de evitar por completo el ingreso en prisión. La fiscalía, por su parte, pretendía que Cook rindiera cuentas de todos sus actos y reafirmar la sentencia ya dictada. El juez tenía que tomar una decisión muy seria, que podía decidir la vida de una joven. Cook tenía 24 años cuando volvió a comparecer ante el tribunal. La sala se llenó de tensión mientras su destino pendía de un hilo. Podía ser cualquier cosa, que le impusieran una pena más leve o que el juez decidiera imponerle una más dura. El juez, tras considerarlo detenidamente, dictó una sentencia de 11 años, así como una condena concurrente de 20 años de libertad condicional. Esto significaba que la libertad condicional se ejecutaría junto con la pena de prisión. Cuando se leyó la nueva sentencia, no hubo ningún estallido como la última vez. La sentencia probablemente seguía sin gustarle, pero era mejor que la situación en la que se encontraba antes. El caso de Kai Andrea Cook nos recuerda la complejidad del sistema judicial y la posibilidad de que se produzcan resultados inesperados. Pone de relieve la importancia de las decisiones jurídicas estratégicas y la importancia de una buena representación legal. Tatiana Fusari. En un caso que sacudió los cimientos del instinto maternal, Tatiana Fusari fue acusada de un crimen desgarrador que provocó la muerte de su propia hija de 10 meses. El vínculo entre madre e hijo se considera sagrado, pero en el caso de Fusari, ese vínculo se rompió trágicamente. Debido a una serie de negligencias, su hija sufrió desnutrición y deshidratación y acabó sucumbiendo a los devastadores efectos de la traición de su madre. Los detalles del caso fueron desgarradores. Durante el juicio, la sala se llenó de una mezcla de tristeza e incredulidad a medida que se presentaban las pruebas, pintando un cuadro vívido de la negligencia y el desprecio por el bienestar de una niña inocente. La fiscalía presentó un caso convincente, destacando el alcance de la negligencia de Fusari y el devastador impacto que tuvo en la vida de su hija. La sala del tribunal se llenó de un pesado silencio, mientras el peso de la tragedia se apoderaba de los presentes. A medida que avanzaba el juicio, la sala se convirtió en un espacio para que la acusación subrayara la magnitud del crimen y la profunda pérdida que se había producido. Las pruebas contra Fusari eran abrumadoras, y era obvio que era culpable de la muerte de su propio hijo. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad y el juez, ante la difícil tarea de dictar sentencia, reconoció la gravedad del crimen y el daño irreparable causado. Fusari fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional.
una decisión que conllevaba el peso de la pérdida y las consecuencias de sus actos. El caso de Tatiana Fusari sirve de inquietante recordatorio de la sagrada responsabilidad de la maternidad y de las devastadoras consecuencias que pueden derivarse de la negligencia. Arroja luz sobre la importancia de cuidar y proteger a los más vulnerables de entre nosotros. La historia de Fusari es un sombrío ejemplo de las consecuencias que pueden derivarse del abandono del deber de cuidar. Las escenas de la sala del tribunal, llenas del peso de las pruebas y del impacto en los afectados, sirven como poderoso recordatorio de la profunda tragedia que puede surgir de la traición de una madre. Gracias por ver este vídeo. Si quieres ver otro vídeo fascinante como este, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla ahora mismo.